Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy estamos en el Museo Interactivo de Economía en el Centro Histórico para hablar de un problema que parece nos está rebasando desde hace varias décadas y se trata de la pobreza, la desigualdad y la movilidad social. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Isidro Zuluaga, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Y la doctora Ignacia Fernández, directora ejecutiva del RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, para entrar directamente a la presentación de este libro, previo hubo una conferencia de prensa en la que pudimos estar presentes y había un panorama desalentador, poca movilidad social, una pobreza estancada en espacios o territorios que son los más pobres de México y de otros países, y pues al parecer no hay como un futuro prometedor, ¿no?, para estas personas. No tanto, el libro es un producto de un gran esfuerzo que hizo RIMIS con fondos del Instituto de Cooperación Canadiense para el Desarrollo, en el cual se juntó un montón de profesionales de distintas profesiones, sociólogos, antropólogos, economistas, cientistas sociales. Y la idea era mirar este fenómeno de trampas de pobreza y desigualdad desde varios puntos de vista. Entonces, si bien el libro documenta que existen estas trampas de pobreza, tanto en México como en Chile como en Perú, tres países que tuvieron desarrollos muy distintos. Perú y Chile, crecimiento en los últimos 15 años, México más bien estancado. Encontramos también que hay territorios que, si bien estuvieron en pobreza, rezagados, digamos, han logrado salir. Entonces, el libro, por un lado, dice, documentamos que el 9% de la población está en situación de trampa de pobreza, determinada por el territorio donde vive, no por cómo es la persona, sino el territorio es como si jalara abajo a las personas. Hemos documentado eso y a su vez vemos que hay territorios que, habiendo estado, han logrado salir. Y la idea es, de este enfoque multidisciplinario, ver por qué se ha dado o cómo se dan esas salidas. Entonces el libro tiene numeritos y tiene estudios de casos muy interesantes para ver cuáles son los factores que pueden hacer salir de un territorio o qué cuidados hay que tener, porque a lo mejor salen y es muy provisoria la salida. Hablaba de este comparativo que hay entre Perú, Chile y México y sobre el crecimiento que hubo en los países de América Latina, contrario a lo que ocurrió con México. Doctora, ¿a qué se debió este avance en Perú y Chile que no vimos en México? A ver, un poco lo que trata de mirar el libro es cómo, a pesar de estas diferencias en los avances, las dinámicas territoriales, o sea, el comportamiento de los distintos territorios puede ser a veces, no sé si homogéneo entre los distintos países, pero sí que la distancia, las brechas que hay entre algunos países y otros, se mantienen de todas formas. El avance de Chile y de Perú en décadas pasadas se explica por un rol importante de, bueno, más que avance yo diría cifras como fuertes de crecimiento, de algunas actividades extractivas que tuvieron buen precio internacional y que permitieron a los países un crecimiento importante en esos términos, que los países de alguna forma supieron aprovechar con políticas fiscales favorables y que dieron pie a un periodo largo de crecimiento. Pero lo que mira el libro, y eso yo creo que es lo interesante más que ese crecimiento duro, es cómo, a pesar de ese crecimiento en determinadas condiciones, hay territorios que persistentemente están en una situación de lo que nosotros llamamos trampas de pobreza, mientras que hay otros que logran superar esa trampa, haya o no haya crecimiento o haya o no haya este avance más general del país. Y en ese poder superar la trampa es donde encontramos cuestiones como la institucionalidad, por ejemplo, como el rol de los actores de los propios territorios, que son, no es que sean independientes a la dinámica general del país, pero que sí que hablan de una capacidad propia de los distintos territorios al interior de los países de mejorar su situación y de ofrecer mejores oportunidades de vida a quienes ahí habitan. En el caso mexicano, ¿de qué espacios estamos hablando, doctor? En general, si uno presenta el mapa de los territorios que presentan trampas de pobreza y desigualdad, el mapa sería indistinguible de indigeneidad, digamos, índice, gente que produce en condiciones de no riego, digamos, en condiciones de temporal, también en condiciones de marginación. Entonces el mapa sería el mismo y ese mapa se vuelve a reflejar en que permanentemente esos territorios están en situación de rezago. Vemos la Sierra Tarahumara en el norte, Chiapas, Oaxaca,
la Sierra de Puebla, Veracruz y algunos lugares de Yucatán. Si no sorprende a nadie eso, que esos lugares sean donde existen las trampas de pobreza. Son en general territorios rurales bastante apartados de las regiones, de las ciudades, y con producción de subsistencia. Lo que el libro hace es documenta eso, es 27% de los municipios de México, 9% de la población, en el caso de Perú y Chile es un poco menos, es 7% de la población, y también documenta no solo el nivel de pobreza, sino que dice, bueno, ¿qué le va a pasar a los niños de estas personas, de estos hogares que hoy están en situación de pobreza y hace 20 años también estaban en situación de pobreza? Entonces el libro ve la desigualdad de oportunidades que hay simplemente por el hecho de haber nacido en un lugar en el que el territorio me jala para abajo. Pobreza transgeneracional me parece que se llama, o así por lo menos lo ha llamado la Auditoría Superior de la Federación en su más reciente informe, ¿no? Es una transmisión intergeneracional de la pobreza. En otros momentos nosotros vemos acá también movilidad social y económica, en el sentido de decir intrageneracional. ¿En qué medida, si yo tengo el ingreso de hoy, lo tengo porque mi ingreso ya antes era alto o era bajo? Si esa correlación es muy alta, quiere decir que no hay movilidad social. Es decir, yo hoy tengo ingreso porque ya tenía ingreso hace unos años. Medimos eso y vemos que en general las brechas de ingreso tienden a cortarse, pero que depende de dónde vivo, a qué nivel voy a convergir, digamos. Es decir, yo voy a crecer, mi capacidad de crecer va a depender mucho en qué nivel geográfico vivo. Si vivo en territorios rurales aislados, territorios rurales con alguna conexión con ciudades, son niveles de ingreso muy distintos. Es decir, lo mejor que me puede ir está determinado por mi territorio. Y eso es una cosa de desigualdad que hay que tomarla en cuenta en la política pública. Vamos a hacer un corte y me gustaría que al regresar habláramos de algún caso que ustedes hayan estudiado en México, en el que se pudo ver esta superación de la pobreza. ¿Qué les parece? Bueno, regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Estamos en el marco de un libro muy interesante llamado Trampas territoriales de pobreza, desigualdad y baja movilidad social, los casos Chile, México y Perú, que nos pone en la mesa pues distintos mapas, panoramas, cifras, estudios, y ustedes hicieron o le dieron seguimiento a un caso muy puntual que me gustaría que nos platicaran, en donde se pudo ver un poco la superación de la pobreza, que desafortunadamente no se ve en todos los municipios, como lo comentábamos hace rato. Seguro. ¿No? El libro tiene números, tiene muchos estudios que se hacen desde la computadora, de estudios de gabinete, pero nos damos cuenta rápidamente, por esto del equipo pluridisciplinario, que eso no alcanza para entender qué pasa. Entonces lo que hicimos en los 3 países, elegimos 2 territorios que hace 30 años o 25 años estaban en el mismo nivel de trampa, de pobreza y desigualdad, pero uno observamos que sale de esa trampa. Entonces en cada país elegimos, en base a algunos criterios, elegimos 2 territorios en los cuales hacer una investigación profunda. Hicimos 50 o más entrevistas en cada uno de estos territorios, en los 3 países, y encontramos, por ejemplo, en el caso de México hicimos 2 territorios, uno de Santa Isabel Cholula, muy cerca de Puebla, y el otro es Tianguismanalco, cerca de Puebla, más cerca de Atlixco. ¿Qué encontramos? En el caso de Santa Isabel Cholula, que logró salir de esta trampa de pobreza, no quiere decir que en Santa Isabel Cholula ya estén en el primer mundo, simplemente que logró salir en términos relativos de esa situación. Encontramos que fueron los autores internos, los agentes internos del territorio que dijeron: nosotros no vamos a aceptar esta política pública que nos condena a producir maíz, Procampo, ¿no? Se llamaba Procampo, ahora Progane. Vamos a producir lo que la vocación de la tierra nos da, que es hortalizas y flores. Y la vamos a producir tan bien que vamos a ser capaces de venderla en el mercado de México central. Entonces, agentes internos que de alguna forma encuentran una vocación, logran que este territorio salga.
¿Qué pasa con Temismanalco? Está en una relación con Atlisco, que hace que el que tiene dinero en Temismanalco, y estoy haciendo una caricatura, por favor, perdónenme los de estas localidades, ¿no? El que tiene dinero en Temismanalco se va a vivir a Atlisco. El que tiene dinero en Santa Isabel Cholula se queda a vivir en Santa Isabel Cholula. Y entonces empieza un círculo virtuoso acá, de inversión en la ciudad, y en un círculo no virtuoso, porque si tengo algo de dinero no lo invierto en mi ciudad. Distinto es el caso de Chile, donde agentes externos juegan distintos, que me encantaría si Ignacia nos comenta un poco del caso de Chile. Sí, el caso de Chile, del territorio que logra salir de la situación de trampa, es una zona forestal en el sur del país, que también hacemos la contraposición, dos territorios que están al lado, los dos forestales, pero en uno sale de la situación y el otro no. Fundamentalmente lo que pasa ahí es que vemos el rol de actores externos al territorio con una capacidad fuerte de inversión y de agregación de valor. O sea, ya no es solo plantar árboles y sembrarlos, digamos, cosecharlos, sino que procesar y bueno, hay una industria maderera que se desarrolla ahí. Y ahí yo diría que el tercer caso, que es Perú, es un caso vinculado al desarrollo del turismo en zonas cercanas al Cusco, donde también el peso de los actores del interior del territorio tienen mucha fuerza. Y lo que nos muestra algo importante, que Remis viene hace tiempo ya trabajando en esto de cómo el enfoque territorial nos ayuda a entender procesos de superación de pobreza, por ejemplo. ¿Qué es esto del enfoque territorial, no? Varias cosas, sin duda, pero una cosa muy central es el rol de los actores. Y el rol que tienen los actores del propio territorio, en el sentido de lo que decía Isidro, ¿no? De actores que se quedan, que decían invertir ahí, que decían hacer sus proyectos de desarrollo al interior de los territorios, tienen un potencial enorme, mejor todavía si se relacionan con otros actores, si forman alianzas estratégicas o coaliciones para desarrollar esos lugares que si se van o si son simplemente personas de afuera que traen inversión. Justamente hablando de actores externos, el gobierno federal en México ha promovido mucho el desarrollo y la inversión y ha llamado y convocado a las grandes empresas para que vengan al país y puedan tener acceso a ciertos territorios que, bueno, vemos que en muchos de los casos tienen que ver también justo con estos territorios que están sumergidos en la pobreza. ¿Es una vía para México el traer o atraer inversión extranjera? Yo creo que es una vía difícil para América Latina en general. Puede ser en el agregado del país, puede que no sea necesariamente, y en el corto plazo sobre todo, una mala solución. Pero en este equilibrio territorial por el cual nosotros trabajamos, es una vía que genera crecimiento sin desarrollo eventualmente. Nosotros siempre decimos, y el libro es muy enfático en eso, que superar pobreza no es lo mismo que lograr el desarrollo. Si uno mueve un par de indicadores, reduce la inflación, entrega alguno que otro subsidio, supera pobreza, ¿no? Genera los ingresos suficientes para que las personas estén sobre una línea. Pero implica eso que puedan desarrollar sus propios proyectos de vida, asegurar su bienestar intergeneracionalmente, mantener su cultura, su identidad, respetar el medio ambiente donde viven. No necesariamente. Entonces, desde una mirada más integral del desarrollo, ni el crecimiento por sí mismo que traen estas grandes industrias, ni la superación de pobreza son salidas sostenibles. Justamente también el gobierno federal en el caso mexicano, y bueno, me enfoco porque el interés, la cercanía es nacional. El gobierno mexicano ha estado invirtiendo millones de pesos en distintos programas agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Social para poder tener movilidad social en el país, pero vemos que los resultados son muy, muy bajos. ¿Qué pasa con estas políticas públicas? ¿Por qué no hacen el cambio que se necesita? Tienen dos problemas las políticas públicas. Una, que no están dirigidas a la población que debería estar dirigida, y la otra es que no se coordinan entre sí. No hay diálogo mismos dentro de cada secretaría, las subsecretarías no dialogan entre ellos. Y dentro de cada subsecretaría tampoco se dialoga ahí. Y tampoco se hace planes efectivos que tomen en cuenta la potencialidad no solo de las personas, sino del territorio donde viven las personas. Entonces, tenemos muchas políticas de Zagarpa, por ejemplo, que son muy individuales para cada persona en distintas situaciones y no toma en cuenta el territorio en que están estas personas y las necesidades complementarias que tienen. Un colega siempre decía, a una persona le da el anzuelo, al otro le da el bote, al otro le da la caña de pescar y al otro le da la red.
y evita que los cuatro se pongan de acuerdo. Entonces es difícil que este grupo pueda salir adelante. Entonces, un llamado que no está en este libro, pero que permea toda la agenda de investigación que llevamos con REMIS desde hace mucho tiempo, es que hay que rediseñar las políticas públicas con una lógica muy distinta a la que tienen hasta ahora. La política actual es sectorial. Sagarpa tiene una, Educación tiene otra, Cedesol tiene otra. Aunque dialogan en alguna vez al año que se juntan, no hay una complementariedad en los hechos. Hay que salir de esa política sectorial y pensar las cosas desde el punto de vista integral y en nuestro punto de vista territorial. Hay que ver la vocación del territorio y fundamentalmente hay que ver que las personas sean agentes de estas políticas, no receptores. Si yo recibo una política pública quiere decir que me da lo mismo lo que me dan si me sirve algo un poquito mejor. Yo tengo que ser agente de cambio, tengo que tener empoderamiento o agencia en el sentido de trazarme metas y tener elementos para poder lograrlas. Ese elemento no está en ninguna política pública. Yo pondría como elementos de la pobreza multidimensional el empoderamiento de las personas. ¿Cómo lograr eso, doctor, cuando hemos visto que muchos de estos programas llegan a ser clientelares o que los niveles de educación o de acceso a la educación son muy bajos en estas comunidades donde a veces no hay caminos, donde no hay acceso a la alimentación adecuada, a la canasta básica? ¿Cómo hacer a una persona que vive en la extrema pobreza un agente de cambio? Hay intentos exitosos y algunos no tanto, pero el caso de Chile, por ejemplo, Chile Solidario, Comunidades en Acción en Colombia, otro programa en El Salvador, que va con la familia y la trata como una entidad a la familia y hace planes con la familia. El abuelo tiene problemas de dentadura, entonces no come bien. Bueno, hacemos un plan con el abuelo para que mejore su dentadura y mejore su alimentación. Los chicos tienen problemas de parásitos o lo que sea, hacemos un plan con la madre, con el padre, de manera, pero hacemos un plan con la familia. No es que venimos y decimos, hoy atiende el que pone los dientes postizos y el que viene y el que no, no. Entonces hay ejemplos, y estos ejemplos son exitosos en algunos casos, en otros hay que seguir intentando. Pero fíjese qué distinta la actitud. Yo voy, converso con la familia y hago planes. Y a su vez le doy un ambiente que permite enganchar a la familia, si la familia quiere, en trabajos de mejor calidad, en salud de mejor calidad, en educación de mejor calidad. ¿Sí? No es que tenemos que empezar de cero. Es lo que faltaría a las políticas públicas, que sus delegados de secretarías hicieran este trabajo de, pues sí, de coordinación, de acoplamiento. Un tema central de esos esfuerzos es que el Estado va a buscar a las familias, no espera que lleguen, porque como tú bien dices, las familias con menos capacidades, más vulnerables, no llegan. Las que llegan son las que ya tienen alguna, quien va a la ventanilla o quien tiene capacidad de interactuar con el Estado, los que ya tienen un poquito más de formación, ¿no? Entonces, en todos estos programas que Isidro pone de ejemplo, es el Estado el que va, se acerca, le ofrece a las familias acompañarlas y bueno, arma con ellos un plan de trabajo. El paso siguiente es cómo ese plan de trabajo se convierte no solo en una realidad, sino que en un espacio también para la inclusión económica o productiva de estos hogares, digamos. No solamente el apoyo básico, que es bien fundamental al inicio, pero después cómo puede seguir acompañando a esa familia en un plan ya de inversión o de desarrollo de habilidades para poder trabajar y por lo tanto dejar en algún momento de depender del Estado, porque tampoco la idea es generar esta relación clientelar y permanente en el tiempo. Claro. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de trampas territoriales, de pobreza, desigualdad y baja movilidad social, los casos de Chile, México y Perú. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando con el doctor Isidro Zuluaga, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, y con la doctora Ignacia Fernández, directora ejecutiva de REMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, sobre este libro que han presentado en el Museo Interactivo de Economía. Bueno, hay muchas preguntas que genera justamente esta investigación
investigación. Y bueno, una de ellas, por lo menos para mí, es ¿qué pasa con 25 años de estudio justo en el marco de un tratado de libre comercio que prometía bienestar, superación de la pobreza? Y bueno, ya nos estaban poniendo como país en un nivel de primer mundo, y vemos que a 23 años de acuerdos comerciales con potencias económicas como Estados Unidos y Canadá, los resultados no son tan favorables. Sí, uno nunca sabe cómo hubiera sido el mundo si no hubiera habido tratado. En mi caso, yo creo en el libre comercio. Lo que pasa es que cada país tiene que agarrar el libre comercio como un judoka y usarlo a su favor. Entonces, el libre comercio promete mercados grandes, mucho más grandes que el doméstico. Yo puedo producir coches para un mercado como Paraguay de 3 millones de personas, 6 millones de personas. No me va a alcanzar el mercado para producir coches. Necesito comprárselos a alguien y yo producir algo que el mundo me compre. Entonces el libre mercado en ese sentido es una necesidad para crecer, agrandar el tamaño de nuestras posibilidades productivas. Pero hay que usarlo para bien. Entonces el Tratado de Libre Comercio se junta dentro de un modelo de crecimiento de México que es de maquila. La maquila por definición no produce valor agregado. Si yo ajusto una tuerca y si yo no la ajusto bien me reemplazan por otro que también tiene tan poca calificación como yo y ajusta la tuerca. Entonces los salarios en los últimos años de México son una cosa así, es un plano, no han crecido los salarios reales. En dólares, México es muy competitivo en dólares. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar este repensamiento de una parte de la política. México tiene una política especial de comercio con Estados Unidos, pero no es toda la política de México. Repensarla de tal manera de poder decir, bueno, vamos a aceptar inversión extranjera directa, pero vamos a ponerles algunos condicionantes de tal manera que hagamos unos pequeños pasitos que nos permitan salir de ser un país maquilador. Si no hay una historia en el mundo que un país maquilador haya podido salir de ser maquilador, y no hay historia de que los de afuera nos ayuden. Nosotros desde adentro tenemos que lograr esos pasos. Hay ejemplos, Corea, China le pone condicionantes a la inversión extranjera directa, de tal manera de que algo permee para la gente que hace software, la gente que hace diseño, y no nos convertamos en productores de servicios muy baratos, cortes de pelo, corte de pasto, producir comida en la calle, de muy, muy bajo valor agregado, de estos enclaves que pagan algún salario, ¿no? Salarios, ¿cómo se llama?, en el sector formal de la economía, que en eso se han convertido. Producimos muchos coches, mucho más coches que antes, pero no se nota. Claro. Y bueno, yo creo que una pregunta que harían millones de mexicanos a ustedes como expertos en el tema y como investigadores, ¿cuál es su visión acerca de la llegada de Donald Trump al poder? Y bueno, ahora con todo esto que se viene, ¿no? Las modificaciones a los acuerdos comerciales, el cierre de fronteras para los migrantes, en fin, ahí van millones de pobres también incluidos, ¿no, doctora? Yo creo que la llegada de Trump al poder es una mala noticia para toda América Latina, no solo para América Latina, pero por varias razones de cosas que hemos conversado, ¿no? Por su falta de disposición a hacerse cargo de los temas del cambio climático, por ejemplo, por cómo ha cerrado las fronteras respecto de los temas de migración, por la protección de sus propios mercados, pero convirtiendo a América Latina en el patio trasero de su desarrollo, digamos, porque si uno dijera que eso es equivalente al tratamiento que pretende darle a la región, por su falta de disposición al diálogo. Yo creo que está lleno de razones por las cuales, más allá de las valoraciones ideológicas que uno puede hacer de un gobierno republicano, que además sus propios camaradas republicanos, digamos, no terminan de apoyarlo, hay una serie de razones por las cuales no es una buena noticia para la región un gobierno como el de Trump en términos de los temas que aquí nosotros estamos planteando. Claro. Y aparte de eso, totalmente de acuerdo, hay un libro de Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía del 2001, que él habla del precio de la desigualdad. Es decir, Donald Trump no es algo que apareció de la nada. Estaba predicho en muchos escritos, dice, la sociedad de Estados Unidos, la globalización, ha generado perdedores, no ganadores. Yo les decía que el salario real de México está planchado en los últimos 30 años, el de Estados Unidos también. ¿Cómo puede ser? Claro, pero no el de los grandes, sí, claro. El del 1% ese ha crecido mucho. Entonces la globalización ha generado perdedores también en Estados Unidos. Y la desigualdad creciente en Estados Unidos ha permitido que un discurso tan divisivo como el de Trump, tan divisor, tan poco embraced, ¿no?
pueda triunfar. Ese libro lo predice, nada más que Stiglitz pensaba que iban a ser los que estaban los globalifóbicos, ¿no? Y que la ruptura iba a ser medio hacia lo anárquico de izquierda. La ruptura vino hacia la derecha, hacia el discurso populismo de derecha. Ya cansados, ¿no? De no superar también. Claro, entonces le creen a cualquiera que dice, mira, yo con suspenderlo de México ya le hicimos, no vamos a hacer un muro y ya está. Bueno, pues agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que nos hayan permitido la presentación de su investigación y bueno, no sé si ustedes quisieran hacer algún último comentario que yo no haya preguntado en esta entrevista. No, a mí me encanta que haya un periodismo de investigación televisivo, así que sigan adelante. Muchas gracias, doctora. ¿Algún comentario? Dejar los invitados a leer el libro, que vale la pena. ¿Está puesto en línea o cómo pueden acceder a él? Está en línea a través de la página de REMIS, www.remis.org, o de la Cátedra de Dinámicas Territoriales y Bienestar. Territorio y Bienestar, también encuentran el libro ahí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a usted que se ha puesto en línea como cada 8 días. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.